que eran los tres leyes. Creo que ya no, de la tercera. Sí, pero no en el texto de las leyes. Espera, que Ley de economía. Bien, llevamos ya cierto tiempo hablando de las leyes universales, ¿no? Hemos hablado de la ley de evolución, de la ley del karma, de la ley de la reencarnación. Hola, buen día. Y todo al servicio del amor, que es lo que hace que vayamos volviendo de nuevo a nuestro origen, a casa del Padre, como solemos decir. ¿Sí? Bien. Siempre hemos dicho, cada vez que hemos explicado cualquiera de estos temas, hemos dicho lo importante, lo necesario que se hace comprender, o tener por lo menos cierta idea, ¿verdad?, de lo que somos. ¿Sí? Porque sin esta comprensión, sin la comprensión de lo que es el ser humano, va a ser muy difícil que entendamos cómo actúan las leyes universales, por qué actúan así y qué tengo que ver yo con todo eso, ¿no? Va a ser muy difícil que entendamos, porque si solo estamos, como se está casi siempre aquí, en la personalidad, en el ego, pues desde ahí no entendemos nada. No entendemos nada. Nuestra identificación con lo que nos gusta y con lo que rechazamos hará que nuestra percepción y nuestro sentido de las cosas se vaya cerrando y no nos deje entender todo lo que hemos ido explicando pues a lo largo del tiempo con respecto a las leyes universales. Y con los que hoy vamos a rematar, vamos a terminar explicándolos, pues tampoco, no lo vamos a ver, no lo vamos a ver. ¿Eh? Y lo que nos pasará es que pues estaremos en el rechazo, en la tristeza, en el desvalimiento de por qué a mí, por qué esto es así, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando lo que deberíamos, o lo que sería pertinente, es ir desarrollando cada vez mayor comprensión, pero comprensión desde lo que somos, desde aquí, desde el yo verdadero, desde el alma, desde el ser, ¿no? Y desde ahí comprender a dónde vamos, cómo vamos, qué es lo que nos hace ir y cómo va sucediendo ese ir. ¿Sí? Pero desde ahí. Si no tenemos comprensión de eso, va a ser muy difícil. Podemos hablar de muchas cosas, pero sin comprensión, pues no hay claridad de nada, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas leyes más que complementan lo que hemos estado explicando a lo largo de todos estos días, ¿no? Una de las leyes que más directamente nos afectan y que más nos revuelven, por decirlo de alguna manera, es la ley de economía. Y ahora todo el mundo revolucionado ahora con eso, pero sin tener el sentido de lo que es la economía. La ley de economía dice que todo lo que existe, existe porque es necesario. Todo lo que existe, existe porque es necesario. Cuando algo no es necesario, desaparece. Y si está ahí, es porque algo hace necesario que eso esté ahí. Entonces, desde nuestra personalidad, desde lo egoico, como he dicho antes, funcionamos, o nuestra mirada de la vida y nuestro sentido de las cosas es lo que me gusta y lo que me disgusta, lo que me favorece y lo que me contraría, ¿no? Entonces no entendemos por qué a veces vienen a nuestra vida situaciones, experiencias, circunstancias que son tremendamente adversas, tremendamente hirientes, ¿no? Que nos hacen sufrir de manera especial, o que hacen sufrir a las personas que están a nuestro alrededor de manera especial, o que desde la egoicidad, desde la personalidad, nos parece tremendamente injustas, ¿no?
Pero el problema sigue siendo el mismo. El problema es de perspectiva, de no ampliar suficientemente la mirada para comprender todo lo que somos y de ser todo lo que somos, ver la pertinencia, la conveniencia de que las cosas sean como son, ¿no? Entonces, muchas experiencias, muchas circunstancias que provocan mucho sufrimiento en nosotros, si tuviéramos más comprensión y aceptación de que las cosas son necesarias, independientemente de que nos gusten o no, independientemente de que nos sienten bien o no, de que nos hagan disfrutar o nos hagan sufrir, independientemente de eso, si no nos damos cuenta de que son necesarias, pasaremos por todos esos trances, si no hay esa comprensión, pasaremos muchísimo peor. Muchísimo, muchísimo peor. ¿Sí? Las características de nuestra personalidad también están ahí porque son necesarias. Sí, porque evidentemente algo tienes que hacer con eso. Especialmente si estas características de la personalidad, de lo egoico, te impiden la comprensión, que es lo que casi siempre ocurre. ¿Por qué no eres capaz de abrir tu mente y aceptar más las cosas? Porque el bicho tiene mucha fuerza, tiene mucha hegemonía, mucho poder sobre ti, sobre tu vida. Bueno, algo tienes que hacer con eso. No tienes que cambiar las cosas que te pasan. No, lo que tienes que trabajar es aquí. No tienes que escapar de lo que suceda. No, tienes que curarte aquí. ¿Sí? ¿Sí? Pero no solemos ver así las cosas. Decimos, esto es malo, esto está mal, esto otro, hay que derribar el gobierno. No, bueno, ya lo hemos derribado, ya está. Ya hemos solucionado, ¿no? ¿Y las cosas que nos vienen del exterior? Lo mismo, es igual. No estamos... nada es ajeno a nosotros. Nada es ajeno a nosotros. Eso era antes, en el que uno vivía... Bueno, ni antes. Nunca lo ha sido. Lo que pasa es que, bueno, antes se tenía más sensación de que tú eras tú y el resto del mundo era lo que fuera, ¿no? Cada uno vivíamos en nuestra propia aldea cárcel, ¿no? En la que nuestro horizonte estaba tremendamente restringido. Hasta hace menos de 100 años incluso ha habido gente que no se ha alejado de su pueblo, de su lugar de nacimiento, ni 50 kilómetros. Ni 50 kilómetros, claro. Toda su vida la ha pasado en su valle, en su aldea, en su monte, en su cueva, yo qué sé, en su caserío allá, en el Aizgorri, yo qué sé, ¿no? Entonces te puede decir, joder, ¿yo qué tengo que ver con los chinos? ¿No? O con los africanos, o con el SIDA, o yo qué sé lo que, ¿no? Pero eso no es que ahora sea diferente, siempre ha sido diferente, lo que ocurre es que antes ni siquiera te enterabas, ¿no? Pero ahora vaya si tienes que ver con los chinos, ¿no? Que la puerta de al lado te ponen un comercio y te hunden la miseria, ¿no? O con los africanos, ¿eh? Ley de economía. Ley de economía. Si vienen los chinos es porque sea necesario. Y al lado te venden cosas baratas. Claro. Entonces el que tiene Si no los compráramos, si no fuéramos a comprarlos, no estaría nadie. Claro. No estaría nadie. Pero claro, así pues lo fastidias a tu vecino, que es el que tiene la tienda de toda la vida. Es así, ¿no? Bueno, pues ahora más que nunca, no existe los demás y yo. No, es que lo que me pasa a mí tiene que ver con todos los demás. Y lo que ocurre en cualquier parte del mundo va a llegar hasta aquí. En cualquier momento, ya mismo, ¿sí? Más claro que ahora, yo creo que eso no ha estado nunca, afortunadamente, pero todavía desde ahí, desde nuestra egoicidad y desde nuestro yoísmo, nos cuesta mucho además ver la relación que tenemos, la conexión que tenemos, la comunión, la unión común que tenemos con todo lo que nos rodea, con todo el mundo, ¿no? Dentro de unos meses, porque supongo que hasta que se junten los artículos, los dibujos, el maquete y todo esto, pues pasará algún tiempo. La próxima vez que se publique el número que corresponda de la revista Sanatana Dharma, habrá un artículo precisamente sobre esto. Sobre la conexión de todo, sobre que todo es uno, ¿no?
Tú no eres tú y ya está. Y te importa un pimiento lo que pase en la casa de al lado, o en el país vecino, o en el África meridional. No, no, no. Lo que pasa allí te incumbe a ti. Y lo que haces tú influye allá. Ya no podemos mirar para otro lado, escaquear, no, hombre, sí, por poder, sí, pero es como si fueras caminando mirando así, ¿no? Lo más probable es que te encuentres con una parola, ¿no? Hace unos años estuvo muy de moda hablar del el efecto mariposa. Sí, sí, Pues es eso, es Sí, como, sí, sí. como una mariposa que vuela en un momento determinado, cómo afecta toda la vida de todo el planeta. Algo así. Todo, sí, todo está conectado. Todo está conectado. Pues bueno, pues es nuestra egoicidad, nuestra yoidad la que nos aísla en la personalidad, ¿no? Y en el pensar que lo que hago o dejo de hacer no importa a nadie más, ¿no? Es algo que, por ejemplo, se considera mucho con respecto al pensamiento, ¿no? Si tuviéramos aquí encima de una pantalla en que se nos vea lo que pensamos, nos guardaríamos mucho de pensar según una cosa, ¿no? Pero como los demás no se enteran de lo que pienso, yo puedo pensar, mejor dicho, dejo que mi mente piense cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, pues eso no es así. Tienes la responsabilidad de hacer que tu mente piense bien. La responsabilidad. La obligación moral incluso, diría, de pensar bien, de alimentar buenos pensamientos y de destruir los pensamientos negativos. Y como eso con todas las demás cosas, con lo que compro, con lo que como, con lo que respiro, con lo que me relaciono, absolutamente con todo, absolutamente con todo. Nada es ajeno a uno. Y uno no está aislado de nada, ni de nadie. Ya es igual, aunque vayas a una isla desierta por ahí, da igual. Lo que tú hagas y dejes de hacer tendrá que ver con el resto de la humanidad. ¿Eh? Entonces, bueno, desde ahí, desde esa comprensión de la conexión, la ley de economía que nos dice que todo lo que existe porque es necesario, pues bueno, ampliemos la mirada y decir, ¿esto para qué es necesario? Y es más, ¿cómo puedo hacer que esto no sea necesario si verdaderamente lo que produce esto pues es sufrimiento, es conflicto, es malestar, etcétera, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que esto no sea necesario? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. No escaparnos de cosas, no tratar de quitar lo que no me gusta de la vida y solamente hacer cosas que me gustan, ¿no? O estar en aquello que me gusta, ¿no? Escapándonos de las cosas no nos libramos de nada, da igual, aquí no hay escapatoria. Aquí no hay escapatoria, ¿no? Todos estamos, como se dice, en el mismo barco. Aquí nadie se libra de nada. Estamos todos ahí. ¿Eh? Bien, la ley de economía entonces. La ley de economía solo es para las cosas existenciales, las que existen realmente. Para los pensamientos no vale la ley de economía, para nada. ¿No existen los pensamientos? Pero por eso digo, si vale para eso, entonces, ¿para qué existe el pensamiento negativo? Pues para algo muy importante, y es para que distingamos el pensamiento positivo del negativo. Muchas veces hemos explicado, ¿cómo le enseñas a un pez lo que es el agua? Si ha nacido en el agua, ha vivido en el agua toda su vida y lo único que conoce es el agua. ¿Cómo le explicas lo que es el agua? ¿Cómo le haces saber qué es el agua? Exactamente. Entonces, por contraposición, cuando empieza a abrir la boca más de la cuenta, mira, esto es el no agua. ¿Vale? Entonces vuelves a meterlo en el agua antes de que muestra y ya está, ahora ya sabes dónde está. ¿No? Pues esto es exactamente igual. La polaridad, ¿no? Los pares de opuestos funcionan en la vida para que aprendamos dónde tenemos que estar. Porque si no, no nos damos cuenta de qué es eso y dónde no tenemos que ir, dónde no tenemos que estar, dónde no podemos dejarnos caer. A veces no. El sufrimiento siempre es necesario para que volvamos al sendero, para que corrijamos nuestro sentido de las cosas y volvamos al camino. Siempre es necesario por eso. El pensamiento negativo también, porque el pensamiento negativo te llevará a hacer daño a los demás, a que los demás te hagan daño por el daño que has hecho a los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno,
Por eso te das cuenta de que el pensamiento negativo no es algo a lo que tú tienes que dedicarte a alimentar y a promover. Pero si no te da igual, a la gente le da igual que sea una cosa que otra. Es más, ni se entera de lo que su mente piensa. Ni se entera, ¿no? Más bien, la mayor parte de las veces, la mayoría de las personas somos víctimas de nuestra propia mente. Ni siquiera decidimos qué es lo que nuestra mente tiene que pensar. Ni siquiera. Los pensamientos te vienen y ya está, ¿no? ¿Cómo que ya está? ¿Quién manda aquí? ¿No? Hasta que te fastidies muy mucho, o hasta que los demás te fastidian muy mucho, con esas cosas no te paras a pensar, a ver, ¿qué hago yo con mi cabecita? ¿Qué hago yo con mi bola de pensar? ¿Dejo que sea cualquier cosa? Bueno, pues ya te empiezas a plantear y aprendes a pensar, ¿no? ¿Pero cuándo? Después de pasártelo, ¡boom! ¿No? Claro. ¿Cuándo empiezas a cuidarte? A mirar, oye, pues igual vamos a comer pan integral en lugar de pan mismo todos los días, ¿no? Oye, vamos a echarle aceite prensado en frío en lugar de untar con mantequilla las tostadas, ¿no? A partir de los 40. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? El colesterol, ¿no? El colesterol, la cadera, el cuello, ya me cuesta subir las escaleras, ¿no? ¿Cómo aprendemos a? ¿No? Cuando sufrimos, cuando lo pasamos mal, cuando empezamos a tener que superar dificultades y problemas y contrariedades, ¿no? Es evolución. ¿Eh? Eso es evolución. Sí, bueno, pero por eso mismo, para que aprendamos, a veces pues tenemos que sufrir. Se puede aprender, se puede desarrollar el proceso evolutivo, ¿no? Como explicamos en su día, por imitación, que se aprende poco y mal, la verdad, se aprende bastante poco y no sabes muy bien lo que estás haciendo. Por sufrimiento, ¿no? Que es como más veces solemos aprender en la vida, o por meditación, que eso, pues, hasta que aprendamos a meditar y meditemos, pues, será asignatura pendiente, ¿no? Así que, ¿qué es lo que nos toca? ¿Cómo nos toca aprender? Por sufrimiento. Por sufrimiento. Bueno, hagamos menos necesario el sufrimiento aprendiendo más deprisa. Aprendiendo más deprisa. Por ejemplo, pues meditando más, ¿no? Acercándonos más a la meditación, ¿no? Haciendo que nuestra meditación sea más meditación, ¿no? Más verdadera, más profunda, ¿no? Bueno, mientras tanto pues seguiremos pasando por lo que hay que pasar, ¿no? Eso de con alegría, ¿eh? Con alegría. ¿No? Bueno, pues eso, la ley de economía, ¿eh? Yo sé que en nuestras buenas intenciones y en nuestro buen ánimo, pues las guerras, la miseria, el hambre, la enfermedad, la violencia, todas estas cosas, ¿no? Pues no nos gustan que existen, ¿no? No porque nos toquen directamente, porque a lo mejor uno ya está libre de todo eso, o por lo menos a uno no le salpica a lo mejor todo eso directamente, ¿no? Pero ve a su alrededor, y ya digo, a su alrededor puede ser a miles de kilómetros, pero no sé, cuando te ponen en el telediario a la hora de comer el niño famélico con la piel pegada al hueso, que tiene los ojos en el cogote y todo eso, ¿no? Y dices, ¿por qué esto, no? Bueno, pues aunque nos cueste mucho aceptarlo, todo eso es necesario. A veces incluso para que se nos remueva la conciencia, ¿no? Hay que ponerse delante, para que no echen las sobras de la comida a la basura, para que te traes menos comida, por ejemplo, para lo que sea. Algo tendrás que aprender de eso, ¿no? Todas esas experiencias que nos revuelven internamente, algo tenemos que aprender para que vayamos cambiando, evolucionando y creciendo en conciencia, ¿sí? Esa es la... Insisto, aunque no nos toque directamente, aunque no estemos metidos en todo esto, ¿no? Aunque no seamos víctimas de la violencia directamente, pero el ver la violencia a nuestro alrededor, ¿no? En la calle, en el barrio, en el pueblo de al lado, ¿no? Bueno, algo tiene que movernos ahí, ¿sí? Vale, ver economía, más. Ley de
sacrificio. Ley del sacrificio. ¿Qué es eso de la ley del sacrificio? Pasárselo mal, hay que sacrificar. ¿No? ¿Qué es la ley del sacrificio? Bueno, pues la ley del sacrificio es algo que existe en todos los órdenes de la vida, ¿no? Y es que el funcionamiento conjunto, ¿no? El funcionamiento conectado de todos los seres hace que unos sirvan a otros. Es decir, fijaros en cualquier manifestación superior de la vida. Superior me refiero a que no sea un animal unicelular o algo así, ¿no? Una manifestación muy simple de la vida, ¿no? Una entidad tan compleja como lo que es el cuerpo humano, ¿no? Había una fábula por ahí en la que explicaba que un día se juntaron en un congreso las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Para decidir a ver quién tenía que mandar. Entonces, claro, el cerebro dice, no, yo soy el que piensa, yo tengo que mandar, ¿no? Soy el más inteligente, tengo que mandar yo. Entonces le dice el corazón, sí, pero si yo no te mando la sangre, tú te quedas seco, tú no puedes pensar si yo no te mando la sangre. Entonces tengo que mandar yo, el corazón es lo más importante que tiene el cuerpo, ¿eh? Además se mueve, ¿no? Así, guay. Entonces los pulmones dicen, ya, pero si yo no te doy el oxígeno, el corazón no sirve de nada. Pues el aparato digestivo, ya, pero si yo no proceso los alimentos, a ver de qué ibais a vivir todos vosotros. Y así empezaban a discutir todos, ¿no? Hasta que de pronto el intestino grueso, el que está al final del todo, decía, ya, decid todo lo que queráis. Pero como yo no abro la puerta, a ver qué pasa aquí. ¿Eh? Desde entonces cualquier mierda manda. ¿Qué viene a ilustrar esto? Pues que cada uno tiene que cumplir con su función y sacrificarse por los demás. Porque todo el mundo quiere ser el que manda. Todo el mundo quiere ser jefe. Oye, todo el mundo quiere ser jefe. Bueno, menos Benito. Como ya es jefe desde hace mucho tiempo, está los gorros de ser jefe. Todo el mundo quiere tener sus privilegios, todo el mundo quiere estar por encima de los demás, todo el mundo quiere ser más que nadie. Nadie piensa que lo mejor que puede hacer en esta vida es cumplir con su deber, con lo que le corresponda, lo mejor que pueda. Todo el mundo quiere ser el director de la obra, en lugar de interpretar lo mejor que pueda el papel que te corresponde en esta obra. ¿Eh? Claro, cuesta mucho ocupar tu lugar con humildad, con sencillez, cumplir con tu deber y seguir adelante, además, orgulloso de haber hecho lo que tenías que hacer. Con un sano orgullo, podríamos decir. Eso cuesta mucho. ¿Por qué cuesta mucho? Porque este quiere ser el más guapo de la película. Este quiere ser el jefe. Este quiere mandar. Todo el mundo quiere mandar. Todo el mundo quiere mandar. Sí. Entonces la ley del sacrificio pues va directamente en contra del ego, precisamente pues, por eso, ¿no? Porque al ego le gusta destacar, aparentar, estar por encima de todos, etcétera, etcétera, ¿no? Normalmente cuando uno está así, pues vienen experiencias como las que a veces describimos, en las que te toca mandar, te lo pasas muy mal teniendo que mandar, ¿no? Hasta que empiezas a aborrecer el tener que mandar, ¿no? Pues claro, lo que te corresponde en ese momento es mandar. Si eso es lo que tienes que hacer, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Lo mejor que puedas, lo mejor que sepas, lo mejor que te salga. Y si a alguien le fastidia, que se joda. Porque a ti te toca mandar, ¿vale? Es así de claro. Esa es la ley de economía. Por algo. Claro. Por
cometí un error en su día y él se puede regalar. Además que los errores del jefe se recuerdan durante toda la vida. No, el error Pero en cambio fue- los errores del que está abajo se olvidan rápidamente. Yo trabajo, pero... De todas formas, todos son necesarios, ¿eh? Claro. Es decir, hasta el último naipe que está pegado a la mesa es importante, porque como se caiga todo el castillo de naipes, ¿entendido? Todos somos importantes, Fíjate el órgano. todos somos importantes, ¿eh? En este sentido, el problema, vuelvo a insistir, está en la egoicidad y en el querer estar ahí, en la punta, ¿no? Figurar como el que más, el bonito, el mejor, lo que sea, ¿no? Todas esas historias. Pero bueno, si, volviendo a lo que hemos dicho antes, si vamos teniendo más comprensión del sentido que tiene todo esto, no nos costará mucho ocupar nuestro lugar dignamente, sentirnos agradecidos además de poder cumplir con nuestro deber lo mejor que sepamos, que podamos, que seamos capaces de hacer y contentísimos de poder hacerlo. La actitud de servicio, es lo que va a remediar, es lo que va a paliar la necesidad que tiene el ego de estar arriba, de ser el más. Pero claro, esa actitud de servicio, ¿de dónde surge? ¿Cómo hacemos posible que haya en nosotros actitud de servicio? Desde el reconocimiento de lo que somos. Desde el reconocimiento de lo que somos. No de lo que nos gustaría ser, que eso es lo que nos dice la personalidad, el ego, ¿no? Entonces, desde el reconocimiento del ser que somos y aceptando el lugar que ocupamos en el proceso del mundo, pues desde ahí yo arrímolo, ¿no? Pongo mi grano de arena, sumo al proceso lo que sé, lo que puedo, lo que soy capaz, lo que puedo dar de mí, ¿no? Con toda tranquilidad. Y me siento tranquilo con eso. Que no necesito estar no sé dónde para sentirme bien conmigo mismo. No, no me hago caso al ego que me está dando la bala para ser no sé qué. No, porque yo ya soy lo que tengo que ser. No me hace falta ser nada más ni nadie que no sea ya lo que soy. Eso es el ego, el que se está masacrando para escalar y para dejar a otros atrás, incluso pisándoles el cuello si hace falta para que tú puedas subir, etcétera, ¿no? Ahí están los juegos de poder que se establecen incluso entre, no digo ya en el mundo laboral, empresarial, etcétera, que bueno, eso es la selva, ¿no? Sino incluso en el ámbito familiar, doméstico, de amigos, parejas, etcétera. ¿Cuántas relaciones de pareja conocéis que para que uno se sienta bien le tiene que hundir en la miseria al otro? Le tiene que humillar al otro para uno sentirse bien. No conocéis a nadie, ¿verdad? Sí. No, nadie, ¿verdad? No. Bueno, pues si tuviéramos más sentido de lo que somos y de lo que hacemos aquí, estaríamos más en la idea de ocupar nuestro lugar en el mundo y de colaborar desde ahí, desde donde estamos, a aportar, como decía antes, nuestro grano de arena, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, lo que podemos nosotros sumar a la humanidad para que esto sea un lugar mejor donde vivir. No solemos estar ahí normalmente, ¿no? No, sí. No suele ser muy habitual estar ahí, ¿no? Hay mucha gente a la que le ponen medallas porque mueren en acto de servicio. No sé si tendrían actitud de servicio, pero... No. Calqui preguntaba una vez, ¿no? Cuando hablaba, porque Calqui habla mucho de estas cosas, de llama y llama, y del servicio, y de estas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, decía, una cosa es que alguien muere en acto de servicio, otra cosa es si tenía o no actitud de servicio, ¿no? O puede querer, ¿no? ¿Eh? O puede querer, ¿no? Pues sí, ¿no? No tiene otra cosa que hacer, pues va, me apunto aquí, ¿no? ¿Cuánto pagáis aquí? ¿Cuánto pagáis? ¿No? Bueno, pues eso, la ley del sacrificio. Ley del sacrificio que ya digo, con el ego no se lleva muy bien porque al ego no le gusta nada el sacrificio, ¿no? Más que si acaso el sacrificio ostentoso, eso sí, estos días es que como llevamos, yo creo que es en el de aquí, sí,
las clases de meditación aquí, como llevo dos ritmos diferentes en el de Cangas que en el de aquí, en las clases que están dando aquí en la meditación, ¿no? Estamos hablando precisamente de esto, de Dana, Yaña y Tapa, ¿no? ¿Sí? Del sacrificio, ¿no? ¿Qué es lo que hago y desde dónde lo hago, ¿no? ¿Con qué sentido, con qué actitud? Si el sacrificio es tamásico, rayásico o sádvico, ¿no? Pues bueno, pues la ley del sacrificio o es sádvico o no es sacrificio, no es sacrificio, ¿no? Todo lo demás son cuentos, son maniobras, son trueques que haces, incluso muchas veces componendas en el sentido de sí, yo te hago esto, pero a cambio ya te voy a yo exigir lo que a mí me interesa, ¿sí? Y como no me des, me enfado, y bueno, pues todas esas cosas, ¿vale? Bien, ley del sacrificio, más cosas. Ley de los semejantes. ¿Qué significa la ley de los semejantes? ¿A qué hace referencia esta ley? Lo semejante atrae a lo semejante. ¿A qué os suena esto? Pues es un dicho muy popular, muy castizo, ¿no? Dime con quién andas, ¿sí? Si se juntan un santo y un ladrón, o el santo se hace ladrón, o el ladrón se hace santo. Ley de los semejantes. Entonces, ¿tú qué quieres que ocurra en tu vida? ¿Qué quieres ser? ¿Un canalla? Un canalla. Una persona malvada. ¿Qué me decía? Las mujeres somos malas. Me decía, pero sí, es una mujer, me decía. Las mujeres somos malas. Sí. No sabes cuánta razón tienes. Es una mujer, Bueno. Hombre. No iba a quedar yo mal, no iba a quedar yo mal, ¿no? Esto era en una consejería donde pues hay cambio de personal, y entonces me estaba diciendo, yo prefiero que venga un hombre, prefiero que venga un hombre porque las mujeres somos malas. Decía ella, digo, no, sí tienes razón. No, de eso nada, eso es la pura verdad. Somos más machistas nosotros que como hombres. Bueno, bien, pues la ley de los semejantes. ¿Qué queremos que ocurra en nuestra vida? ¿Cómo queremos que sea nuestra vida? ¿Qué queremos que ocurra dentro de nosotros? ¿Cómo queremos ser en la vida, ¿no? Bueno, pues tendremos que acercarnos especialmente a aquellas personas y a aquellos lugares que tengan vibraciones afines a lo que queremos ser, ¿no? A aquello en lo que queremos convertirnos, ¿no? Tú si quieres ser un buen futbolista, ¿hay alguien que quiera ser un buen futbolista? Bueno, ya está. No, es que los que fuimos buenos futbolistas ya no. Bueno, pero no te imaginas a un chaval, ¿no?, que quiere ser buen futbolista leyendo novelas rosas. ¿Verdad que no? Alguno habrá, pero... Alguno habrá, pero... Igual tiene otros intereses en ser futbolista. Quería otra cosa igual. Igual quería otra cosa, ¿no? Igual solo quería entrar en los vestuarios de los futbolistas. ¿No? Quiero decir con esto, si tú quieres ser un guerrero, tendrás que rodearte, relacionarte, acompañarte con gente que pelea, con guerreros, ¿no? Si tú quieres ser un intelectual, pues te rodearás de libros y de gente que habla desde el intelecto, no desde la emotividad o desde la acción.
todo será coco y coco y coco y coco, ¿no? Si tú quieres enamorarte, pues estarás eso, en las novelitas, en las parejitas, con quién sale este, con quién sale el otro, a ver si se ha dejado de salir, etcétera, para echar el gancho cuanto antes, o lo que sea, ¿verdad? Bueno, ¿tú qué quieres de tu vida? Pues acércate a eso. Por eso cuando en el sistema de meditación que enseña esta escuela, que de eso va a ir el próximo número de la revista Sanatana Dharma, se habla de la instrucción directa por parte del maestro y de la compañía de los dasas, es porque es muy importante de quiénes nos rodeamos y en qué andamos, si queremos verdaderamente pues profundizar en la experiencia meditativa, ¿no? Convertir la meditación en el raíl por el cual nuestra vida discurre, ¿no? ¿O dónde andáis? ¿Dónde estamos? ¿No? Bueno, pues es muy importante saber qué queremos en nuestra vida y qué es lo que nos puede ayudar desde nuestro alrededor a conseguir eso, ¿no? Por afinidad, por empatía, por contaminación vibratoria, ¿no? Por contagio, ¿eh? Es importante, muy importante, acudir a la enseñanza del maestro. Porque con solo sentarte delante suyo ya ocurre algo. Con solo escucharle ya ocurre algo. Con solo entrar en el sitio donde él enseña ya ocurre algo. Y los que habéis estado en el ashram lo sabéis perfectamente. Lo sabéis perfectamente. ¿Ven? Y los que habéis estado con él, instruyéndoos y aprendiendo y todo, sabéis perfectamente, ¿no? Pues es exactamente igual con todas las cosas. ¿Qué queremos? Pues a por ello. Y rodearnos de aquello que nos favorece. Ese proceso que queremos que se vaya dando en nosotros, ¿no? Si queremos convertirnos en unas personas apacibles, tranquilas, calmosas, serenas, ¿no? Pues en el coche no pongas escorpios. Ya, después de la balada, tú no le das al siguiente número, porque igual tiene una balada por cada CD. No, porque tiene un CD que solo son baladas. Ni que escuchamos. Pues yo no ponía ese. Yo tenía varios. En esta ley, aparte de que uno busca lo que quiere, también cuando estás en el punto de inconsciente, porque casi toda la vida es inconsciente, atraemos lo que queremos inconscientemente. Es decir, que aunque decimos, pero esto no es lo que yo quiero aparentemente, pero en el interior estamos atrayendo gente que simplemente es igual a nosotros o se asemeja a lo que en ese momento tenemos en el pensamiento. Sí, por eso sí, que sí. también lo que Kailas dice de controlar nuestros pensamientos, aunque no lo escuche nadie, influye porque nos hace caer en atraer cosas que no queremos, solamente por tener los pensamientos que tenemos. Por eso hay que controlar muy bien nuestros Hay que darse cuenta pensamientos. mucho. ¿Cómo se llama eso de mi Consciente, estar consciente siempre. Siempre había yoga, siempre mirando qué es lo que hace la mente, ¿no? Siempre, todo el tiempo, Es por empatía, ¿eh? Es por empatía, es como los diapasones, ¿no? Tú le das un golpe a un diapasón, empieza a vibrar, pones otro al lado y empieza a vibrar a la misma vibración que el que está vibrando. Por eso competir a los... Sí. Y esto pasa si pasa con las cosas, ¿cómo no va a pasar con los seres vivos? ¿No? Mucho más todavía, ¿no? Sobre todo con los seres que tienen el poder del pensamiento, ¿no? Más o menos conscientemente utilizado, pero el poder del pensamiento está ahí, aunque lo usemos, como dice Begoña, inconscientemente, pero lo estamos usando. El problema realmente es eso, la inconsciencia con la que hacemos funcionar ese poder y es como una
máquina que echa a rodar sin control ninguno, ¿no? Ahí estaba viendo, ¡jo! ¡Qué máquina! 1000 caballos de potencia. ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! Imagínate sin frenos eso. ¿No? Imagínate, ¿no? Bueno, pues muchas veces somos así, ¿no? Tenemos el poder, pero no tenemos control sobre ese poder, no tenemos manejo sobre ese poder, ¿no? Y esa ley también, o sea, también imagino que tiene que operar, o sea, no solo no que yo pienso, ni lo que yo busco, ni lo que yo quiero, sino opera también en de fora. Durante lo largo de la vida te vas a topar con personas que vibran, pues como vibras ti, que va a haber un intercambio entre as dúas, cando deixa de haber ese intercambio por la propia ley de economía desaparece esa unión de amistade, de trabajo, de relación afectiva, lo que sea, ¿no? Y porque quizá vibras en otra onda, otra persona vibra en otra onda, ¿no? Y que un poco somos reflejos de las personas que nos rodean, somos reflejos también de lo que somos, ¿no? Claro, todo nos influye, evidentemente. O sea, que tampoco solo... ¿no? Es decir, nosotros somos producto también de la familia, de la cultura, de la historia. O sea, la historia no solamente de tu grupo étnico o de tu grupo social, sino por el mérito de ser hombre o de ser mujer también. Ya vienes con cierta influencia solamente por eso, porque todas las mujeres de la historia de la humanidad o todos los hombres de la historia de la humanidad están cargando en ti ciertas características. Pero luego tú tendrás que ver cómo respondes a eso, porque evidentemente tú tienes el poder, lo uses o no, tú tienes el poder de cambiar o no esa influencia, ¿no? Pero claro que sí, tenemos todo eso. Por eso cuando hay una pareja y uno de los miembros entra en estas cosas místicas a crecer, a hacer yoga o lo que sea, y el otro no quiere participar en esa área con el tiempo, sin darse cuenta, se van alejando, porque empiezan a vibrar de manera diferente, cuando antes estaban vibrando al mismo nivel. Y llega un momento que por quieran o no, se tiene que separar. ¿Por qué? Porque la vibración, o sea, uno ha avanzado y el otro va a un ritmo mucho más lento y ya no está vibrando al mismo Pero nivel. esa cosa es doña que también hay a veces ocurre que hay parejas que empiezan a uno evoluciona al ritmo y a otro. Claro, yo pongo este ejemplo porque es más notorio, ¿no? Pero en el día a día, claro, y cuando tú ya no sientes lo mismo por esa persona, es porque realmente ya no estás vibrando al mismo nivel que esa persona. O esa persona no está vibrando al mismo nivel que tú. Entonces, por consiguiente, exacto, ya tienen que separarse porque ya no pueden estar juntos. Pero bueno, todas esas cosas, si aplicamos la ley de economía, tanto lo que aparece en nuestra vida en un momento dado, en forma de circunstancias, en forma de personas también, ¿no? O lo que desaparece de nuestra vida, o mismo las personas que las circunstancias, las situaciones, los lugares, etcétera, ¿no? Bueno, pues están al servicio del proceso evolutivo. En una familia también somos semejantes. Sí. Bueno, uno, por decirlo de alguna manera, no cae gratuitamente en una familia. Si uno forma parte de un núcleo familiar es porque ahí tiene que vivir determinadas experiencias, tiene que aprender ciertas cosas y tiene que superar cierto aprendizaje evolutivo, que lo superará o no. Ya sabéis que si no se supera, si no aprendes lo que tienes que aprender, a repetir. En otras circunstancias, en otra situación, en otro lugar, pero te encontrarás. Pero lo que quiero decir es que, en cierta manera, hay una semejanza. Hay la que te diga, yo caí aquí y no reconozco, ¿no?, cómo funciona mi familia. Sí, no. Pero sí que hay una semejanza ahí. Pero no solamente por eso, sino porque No hay nada por casualidad. kármicamente tienes algo que resolver con esa situación. No, Aunque tu vibración no tenga nada que ver con esa gente. Que lo más, además, suele ser lo más probable. Entonces lo que quiero entender es que kármicamente naces ahí, pero no hay semejanza. O puede haber una mínima semejanza. Puede haberla en un momento. Porque ahí hay un vínculo. La mayor parte de las veces son procesos kármicos, vale. no por semejanza, no por empatía. Ya. De hecho, es muy raro, por ejemplo, que varios miembros de la misma familia estén en lo mismo. Suele darse, suele darse. De hecho, por ejemplo, pues bueno, hoy no está Sabela aquí, pero bueno, Sabela, su madre, su hermana, pues han pasado aquí por las clases, hay un vínculo, hay una relación, ¿no? Bueno, Graciela, su madre, etcétera, vosotras dos que sois hermanas, vosotras que también sois hermanas, bueno, pues
puede haber cierta afinidad, pero muchas veces, las personas que menos entienden lo que estás haciendo, con respecto, por ejemplo, al proceso evolutivo consciente, sea por el yoga o por el sistema que sea, es tu propia familia. De ahí a que te rechacen igual o que te recriminen que estés ahí, ya es otra historia, pero que lo entiendan, que lo compartan, incluso que lo aceptan, complicado, ¿eh? O sea, que hay, muy complicado. o vínculo que hay, o vínculos de sutil que hay de familia, no tiene nada que ver con la de semejanza. Es otro vínculo de otra forma, kármico. La mayor parte de las veces es proceso kármico. Vale. Proceso kármico que tienes que resolver ahí determinadas experiencias de vida conjunta, ¿no? La mayor parte de las veces. Y que te permite aprender cosas que tienes que vivir, ¿no? Porque, a ver, por dar un ejemplo, Elvis Presley, si no hubiera nacido con los padres que tuvo, y el padre no estuviera preso y él hubiera pasado el hambre que pasó la familia cuando era niño, no se hubiera transformado en lo que fue. ¿Por qué? Porque ahí fue donde aprendió, escuchó la música de los negros y pudo sacar una nueva música que era el rock. Parece como, o sea, tiene un algo que después que eso le sirvió en ese momento y después salió para demostrar el nivel que realmente él tenía, vale, pero así estamos todos. La ley de los semejantes actúa mucho más en la vida cuando estás funcionando tú en el mundo, que atraes o rechazas, o simplemente entras en conflicto con personas que están ahí, pero que no pegas ni con cola. No pegas ni con cola. Y, joder, mira, yo no tengo nada contra esa persona, pues que no puedo. No estoy bien. Ahí tenemos la primera versión, ¿no? Sí. Que hay ahí también otro vínculo, ¿no? Hombre, Que es lo mismo. el apego y la También aversión tiene algo puede hacer de la ley de los semejantes, si entra el condimento emocional, esto puede convertirse en apego y aversión. Vale. Si comprendemos cómo funciona esto, procuraremos que ese condimento emocional del deseo no entre a jugar, no entre a formar parte del funcionamiento de la ley de los semejantes. Entonces, simplemente estaremos con las personas que queremos estar y que nos conviene estar, pero sin apego, sin echar el gancho, Vale. sin que el capitán García aparezca, Vale. para que nos entendamos. De todas maneras, las leyes no son separadas unas de otras, No, sino bueno, que se complementan. sí, van en Entonces es conjunto, como muy ¿eh? difícil decir, no, esta es esta ley, o esto es la otra. No, son cosas que se complementan, que están Todas están entrelazadas vinculadas, unas a otras. todas están vinculadas. Correcto. Y la relación, ya digo, la relación fundamental para que comprendamos todas las leyes es la comprensión de lo que es el ser humano. Si no tenemos claro dónde estamos aquí, qué es lo que somos y qué es lo que tenemos y desde dónde tendríamos que ir aprendiendo a funcionar, va a ser muy diferente, muy difícil, va a ser muy difícil que todo esto podamos irlo incorporando, integrando y hacer que nuestra vida funcione en orden a estas leyes universales. Va a ser muy complicado, muy complicado, porque desde la egoicidad vamos, no voy a decir en contra, pero casi de todo lo que estamos planteando aquí, ¿no? Pero bueno, pues si no abres tu percepción y tu sentido de las cosas a una realidad trascendente y a una comprensión mayor de todo esto, pues todo es muy complicado. Aquí es todo muy complicado. Sí. Bueno, ¿alguna más? Bueno, esto no tiene que ver con los relojes analógicos y digitales, ¿eh? La ley de analogía. La ley de analogía quizás sea un poquito más complicada de ver o de aplicar en nuestra vida o de no sé cómo decir, de que lo veamos como algo útil, igual que los demás sí que lo veíamos, porque la ley de analogía tiene más que ver con nuestra comprensión de las cosas, ¿no? Incluso con aquello que no somos capaces de percibir ahora, con el nivel de conciencia que tenemos, ¿no? La ley de analogía dice cosas como lo que es arriba es abajo, y relaciona el macrocosmos con el microcosmos, y te hace ver que lo que hay dentro de la célula y de la molécula y del átomo de cualquier tipo de materia, si miras al cielo y ves las galaxias y los sistemas estelares, pues es lo mismo, ¿no? Como es arriba, es abajo. Entonces podemos no tener percepción, no tener
pues por ejemplo, conciencia del mundo superior, ¿no? Pero si comprendemos que esto es un arquetipo, ¿no? Y conocemos parte del arquetipo, podemos intuir, podemos vislumbrar, podemos proyectar cómo puede ser lo superior, lo trascendente, aquello que no somos capaces ahora de percibir o darnos cuenta que existe, pero que tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser así. Eso es lo que dice la ley de analogía, ¿eh? Y es una herramienta útil, insisto, para comprender, quizás no tanto para la vida cotidiana como son el resto de las leyes, ¿no? Porque nos estamos jugando nuestras relaciones personales, nuestro sentido de las cosas, nuestro estar mejor o peor con todo, etcétera, ¿no? Pero bueno, comprender el orden universal a mí sí me parece muy importante, ¿no? Tener una comprensión global de cómo funciona todo me parece importante. Y ahí, pues bueno, la ley de la analogía nos puede servir para que aquello a lo que no llegamos con nuestro intelecto, porque aunque a nuestro ego no le haga mucha gracia, nuestro intelecto es una herramienta limitada, ¿vale? Nuestra mente no es la de Dios, ¿sí? Bueno, la vuestra no sé, la mía desde luego no. ¿Vale? Entonces yo reconozco que mi mente es muy limitada y que mi capacidad intelectual de llegar a entender algunas cosas, pues no la de sí. No la de sí, ¿no? Bueno, pues para eso está, por ejemplo, la ley de analogía, ¿no? Bueno, si entiendo esto, puedo entender. Yo si os hablo, por ejemplo, a ver, esto incluso para que veamos una idea más clara, más fácil de entender de cómo podemos utilizar para comprender las cosas. Esa ley de analogía es, por ejemplo, la conciencia que podemos tener de lo físico, ¿no? Por ejemplo, ese estuche donde ponemos los sándalos a quemar tiene unos 35 centímetros, ¿no? Más o menos. ¿Eh? Bueno, entre estas dos baldosas y media puede ser 1 metro, ¿sí? Bueno, desde las ventanas hasta ahí pueden ser, bueno, pues unos 10 metros, ¿sí? Puedo entender lo que es 1 kilómetro porque voy andando, tardo 5 minutos, 1 kilómetro, ¿sí? Puedo pasarme un rato caminando, como cuando vamos a hacer las caminatas. El día 6, por cierto, tenemos ya está puesto en el tablón la siguiente caminata, ¿no? Y puedo hacerme a la idea de lo que es una distancia de 15 kilómetros, ¿no? Que hicimos de Marina World, pues ya sé lo que son 15 kilómetros físicamente, ¿sí? Pero si a mí me hablan de 1000 kilómetros, de 5000 kilómetros, de 200.000 kilómetros, ¿cómo sé físicamente cómo es eso? No sé. Mi mente es de 200.000 kilómetros. Sí, un 2 y un montón de ceros. ¿Sí? Yo sé lo que son 10 kilómetros o 15. O si me apuras hasta incluso 50 kilómetros, que he caminado 50, 60 kilómetros, ¿no? Sé físicamente lo que es eso. Tengo conciencia física de lo que es eso. Hombre, si me apuras mucho, también sé coger el coche y en una tirada, en unas 6-7 horas, pues hacerme 800 kilómetros. Bueno, vale. Más o menos me puedo hacer una idea física de lo que son 800 kilómetros. Pero si me monto en un avión y me voy a Londres, que son 2000 kilómetros, ¿o cuánto hay aquí a Londres? Menos, mil y pico. ¿Cuánto hay aquí a Canarias? 2000 y pico kilómetros. Vale, yo me monto en el avión, bajo ahí, ¿y de qué me he enterado? ¿Me he enterado de esos 2000 kilómetros? No sé lo que son 2000 kilómetros. No sé lo que son 2000 kilómetros. ¿Eh? Pero como ya sé lo que es 1 kilómetro, 10 o 20 kilómetros, o incluso 100 kilómetros, bueno, me puedo hacer una idea de lo que es eso. Eso es para lo que sirve la ley de analogía. Hacernos una idea de eso, ¿sí? No tengo conciencia de eso, pero puedo proyectar, ¿sí? Esa es un poco la idea, ¿vale? Con la ley de analogía, para que a veces cuando hablamos de cosas así muy grandes, muy trascendentes, el universo y el tiempo y todas esas cosas, pues no supuestamente, pero a mí la mía me fascina que, déjalo estar, ¿no? Lo dejo en el rincón de las cosas raras,
¿no? No tenéis un montón de cosas raras en Alavés. Bueno, en la mayoría de las investigaciones se utiliza la analogía. Es decir, cuando se hacen estudios de población, no le preguntamos a todos los que viven en ese lugar determinadas cosas, sino que hacemos una proyección, es decir, sacamos una muestra y basada en esa muestra proyectamos, ¿verdad? Si tú tienes un problema, si tú caminas, y tú caminas, y el otro camina, yo puedo generalizar y decir que todos los seres humanos caminan, aunque haya excepciones y pueda llegar a darme de cuenta que hay determinadas circunstancias que no te permitan caminar. Pero esta noción de generalizar y de poder aprender a veces sin necesidad de experimentar en carne propia, es lo que la analogía nos ayuda. ¿Okay? Está como poder, y poder entender cómo todo, desde lo más básico. O sea, que lo que pasa en tu familia es lo mismo que pasa en tu pueblo, es lo mismo que pasa en tu ciudad, es lo mismo que pasa en tu país, y así sucesivamente en todo el mundo. O sea, es la forma, como él dice, de que sin una pequeña experiencia tú puedas llevar la misma relación a todo aquello que tu mente no es capaz de experimentar. ¿Y cómo opera? ¿Cómo opera esa ley? Por la imaginación. Esa ley, claro. Es útil en el sentido que estábamos comentando, ¿no? De hacer una proyección y para poder comprender. Y de alguna manera eso, vamos a ver, es como si abriera las puertas de la posibilidad de darse cuenta. De darse cuenta y de comprender, ¿no? Y ahí trabajas un poco con abstracto, ¿no? Sí, sí. Es decir, cómo opera tal cual de como es arriba y abajo. Sí. Eso es como opera. Sí. Sí. Es decir, por ejemplo, una cosa análoga es una cosa parecida, una cosa semejante, una cosa igual, más o menos. Cuando hablamos en política, no es que me quiero meter en política, pero es un ejemplo fácil. En la familia hay una cabeza y todos los demás se mueven en función de esa cabeza, ¿verdad? A nivel político, ¿sí? También hay una cabeza y todos se mueven alrededor. Por ejemplo, la analogía te podría decir, pretender que todos sean cabeza es absurdo y es imposible. Eso te lo puede decir la analogía. Esa capacidad de, si se ve hasta en una comunidad de hormigas, que hay una cabeza y todos los demás funcionan alrededor, por lógica, el sistema natural de movimiento del grupo de personas pues sería de esa forma. Esto independientemente de las excepciones. Pero sería una forma de ver una cosa de manera analógica. Es que si todos fuéramos jefes, no había producción de nada. Ahí está. Cuando ¿Entiendes? hablamos de la ley de sacrificio, ¿no? Eso es lo que te dice la analogía. Que hemos obviado, hemos pasado por alto una cuestión que pues a mucha gente también le produce mucha resistencia, mucha dificultad de asumirlo, de integrarlo y de dar por válido ese planteamiento. Y es un tema tremendamente conflictivo por otra parte de mucha gente, y es la cuestión de la jerarquía. Es la cuestión de la jerarquía. Cuando hemos hablado de la ley de sacrificio y de cada uno cumplir con la parte que le corresponde, el ordenamiento de todo cuanto existe es un ordenamiento jerárquico, no anárquico, jerárquico. Y claro, a veces no podemos conocer todos los órdenes de la jerarquía, porque desde donde estamos, pues nos quedamos muy lejos. Algunos estamentos de esa jerarquía universal. Pero por analogía sí podemos ir proyectando o haciéndonos una idea de cómo puede ser. Cuando en los cursos de meditación hablamos de Narayana o de Narayana, decimos, oh. Pero bueno, podemos hacernos una idea, ¿no? Podemos proyectar con esta ley. Claro, ¿por qué digo que esto de la jerarquía es muy conflictiva? Por lo que hemos dicho antes al hablar de la ley de sacrificio. Todo el mundo quiere mandar. Nadie quiere ser el que pasa la escoba, ¿no? Todo el mundo quiere salir en la foto como el maestro, el instructor, el que enseña, el que más sabe, ¿no? El que pasa la aspiradora no sale en la foto, ¿no? Bueno,
Pues si comprendiéramos la jerarquía, la existencia de la jerarquía y de que todo el orden universal está estructurado jerárquicamente y que cada uno ocupamos en ese orden universal, en esa estructura jerárquica, un lugar que no es para siempre jamás, sino que según tus méritos, según tu esfuerzo, según tu trabajo, moverás en ese orden jerárquico, porque todo está en movimiento. En el universo no hay nada que no se mueva, no hay nada que no cambie. Por tanto, si tú estás aquí en este momento es porque esto es lo que te corresponde. ¿Quieres estar en otro sitio? Trabaja por ello. Esa jerarquía la puedes aplicar sobre el cuerpo humano, no existe. Eso es, Claro, exactamente claro. igual. El de arriba no existe si no existe el de abajo. Exactamente igual. Exacto. Pero cada uno tiene que cumplir con su función. La única diferencia es que el de abajo puede llegar a ser mente o corazón y no todo. Hombre, en otro momento le llegará, porque vamos a ver, y esto es algo que cito en el artículo que estaba preparando para la revista, ¿no? En realidad, ¿cuál es la diferencia entre el tejido conjuntivo del colon, por ejemplo, y el tejido nervioso de las neuronas del cerebro? Son las mismas células. El orden en el que están estructuradas las moléculas de esas células forman los tejidos. Pero si ves más allá de las moléculas, al final, ¿qué vas a ver? Las estrellas de una noche despejada. Vas a ver lo mismo, en uno que en otro. La única diferencia es la forma en la que se han estructurado y la función que están cumpliendo en este momento por esa forma. Es como si entráramos en una tienda de cerámica, que es el ejemplo que uso en el artículo. No os voy a leer todo el artículo, no me voy a contar todo. ¿No? Pero tú entras en una tienda de cerámica, ¿no? A una tienda de salgaderos, ¿no? Tienes ceniceros, tienes botijos, tienes floreros y tienes hasta figuritas, ¿no? Que son esculturas, que solamente sirven para adorno, pero que, qué bonitos que son, ¿no? ¿Un cenicero qué es? Donde están las polillas, ¿no? Que vaya mierda. ¿No? Las polillas, ¡bah! ¡Qué asco! ¿Eh? Un florero, joder, poner las cosas más bonitas que hay, las flores, ¿no? Un botijo, que te sacia la sed, esa agua fresca que guarda el botijo. ¿Pero qué es todo esto? Todo esto no es más que arcilla. No es más que un montón de tierra. De hecho, si se caen al suelo, ¿en qué se convierten? Es un montón de cascotes. En tierra. Pero no vemos la tierra. No vemos la tierra de la que están hechas todas esas cosas. Si viéramos esa tierra, bueno, pues ahora, la tierra que soy está ocupada, está ordenada en la forma de un cenicero y sirve para que se apaguen las colillas. Ahora, la tierra que soy está formando un botijo y sirvo para refrescar la sed de la gente. Y así sucesivamente. Pero no, nos fijamos solo en la forma. Y valoramos la forma y pagamos por la forma. No pagas igual un florero que un cenicero que una escultura. Bueno, no sé si hay ceniceros con cristales de qué llamas, de Jodorowsky y eso. ¿No? Igual los hay, ¿no? Claro, debe haber de todo. En el mundo en que vivimos hay de todo. Sí, ¿verdad? Aunque sea la cosa más absurda que hay, ¿no? Lo que quiero que veáis es cómo la forma nos engaña y nos hace incluso, pues como decía antes Esaña, ¿no? Tener apego o tener aversión. Porque a un cenicero lleno de polillas, joder, qué mal huele, quita para allá, ¿no? Lo que una escultura es que encima le quitas el polvo y lo pones en el lugar más destacado para que lo adornes, ¿no? Pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, si en nosotros, cuando miramos ese esquema, seguimos estando anclados en la egoicidad, en la personalidad, en la forma, y no somos capaces de ver la esencia, lo que somos, lo que verdaderamente soy, pues caeremos en la misma trampa que estamos hablando de la tienda de cerámica, ¿sí? Si no comprendemos esto bien, todo lo demás, mira, apaga y vámonos. Primero comprende esto y luego ya deja que ese conocimiento se vaya precipitando, que vaya cogiendo forma, que vaya produciendo en ti
la comprensión necesaria para vivir una vida tranquila, serena, feliz y de servicio a la humanidad. Pero como consecuencia de la comprensión, ¿eh? Si no, no. ¿Eh? Bien, pues supongo que habrán quedado muchas cosas en el tintero de las leyes universales. De las más importantes, las que están ahí en el triángulo, hablamos siempre o muchas veces por lo menos, ¿no? Especialmente cuando hacemos los cursos de meditación y ese tipo de cosas así más vinculadas con el crecimiento personal y con el conocimiento del ser humano y todas estas cosas, ¿no? El resto de las leyes son importantes también que las vayamos teniendo en cuenta y que bueno, que contemos con ellas para el funcionamiento en el mundo, ¿no? Y bueno, no pretendamos que una o dos veces que escuchemos estas cosas lo tengamos todo claro. Y aunque nos pasemos 20 horas transcribiendo las charlas. No es fácil tener claro todo esto, ni después de 30 años de estar escuchando al maestro todo esto. Seguir reflexionando, seguir pensando sobre estas cuestiones, seguir también compartiendo no solamente las inquietudes, sino también las sensaciones, lo que yo siento, lo que a mí me parece, lo que yo veo en esto, ¿no? Compartiéndolo con los demás y de alguna manera enriqueciéndonos mutuamente con lo que cada uno somos capaces de ver en torno o en función o alrededor de todas estas cosas, ¿no? Porque es lo que os decía antes, nuestro intelecto, el mío por lo menos, es muy limitado. Yo veo una parte de las cosas, pero cada vez más me doy cuenta que otras mentes ven otras partes de la misma cosa que estoy mirando yo. Entonces, si tengo en cuenta lo que está viendo el otro, yo veo más que lo que veía mirando solo yo. ¿Sí? Por eso es tan importante el trabajo en equipo. Eso. No es cuestión de discutir si tienes razón tú o tengo razón yo. Si lo que tú ves es más real que lo que veo yo, porque los dos son irreales, los dos son ficticios, son partes de. Ese sumar voluntades es lo más importante que podemos hacer en esta vida, que en definitiva es lo que tantas veces os he dicho, el proceso evolutivo, ¿no? La evolución en grupo, el trabajo conjunto, la ayuda mutua, servirnos unos a otros para que este mundo sea un lugar mejor donde vivir y donde seguir creciendo. Simplemente eso. Y bueno, pues seguiremos con todas estas cosas. El próximo día, como decíamos antes, día 11 de diciembre, también hacia las 10 de la mañana, Devaki nos comentará el significado esotérico de los personajes de la Navidad, que estará pues, Puedo hacer un comentario. El 9 de diciembre voy a dar una charla sobre el biorritmo en Pontevedra para aquel que esté interesado, el viernes 9 a las 7 de la noche.